Hola, ahora vamos a hacer un resumen de lo que es el tema 6. Vamos a hablar de las instituciones de garantía del ámbito europeo, ¿no? Dentro de las instituciones de garantía en el ámbito europeo, pues bueno, hay que ver las instituciones de garantía que hay en la Unión Europea y las instituciones de garantía que hay en el Consejo de Europa. Dentro del sistema institucional orgánico de la Unión Europea es importante conocer sus instituciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea o la Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central y el Tribunal de Cuentas. Todo el marco constitucional tiene la finalidad de promover los valores y objetivos de la Unión y, por tanto, en definitiva, también los derechos fundamentales o la tutela de los derechos, ¿no? Conforme al TC1 del tratado. Lo que pasa es que es verdad, bueno, que podemos considerar que hay algunas instituciones que pueden ser más relevantes en el ámbito de la tutela de los derechos y libertades. ¿Cuáles son estas? Pues el Parlamento Europeo, que es la institución representativa de los ciudadanos de la Unión por antonomasia y que ha tenido una mayor evolución. Ahí tienen cómo es actualmente su composición. Y cómo funciona su elección. A nosotros, en realidad, lo que más nos interesa es la cuestión de la garantía parlamentaria de los derechos y libertades, que puede incluir el control político sobre la Comisión Europea, porque es informado de forma periódica por la presidencia de la Comisión, con que impacta el calendario legislativo. Controla cómo se conducen las políticas de la Unión Europea y, de forma anual, la Comisión debe presentar un informe general de las actividades de la Unión y el desarrollo de las políticas. De su estudio, pues el Parlamento Europeo pues tiene un debate. Además, pues, existen informes sectoriales sobre temas concretos, incluyendo, pues, pueden ser los derechos fundamentales. El Parlamento además puede realizar interpretaciones o preguntas, así como constituir comisiones de investigación sobre temas concretos. Además, participa en algunas designaciones en el marco de las instituciones que pueden ser relevantes. Por tanto, de alguna manera tiene un control importante. Luego tenemos la Comisión Europea, que es el Poder Ejecutivo, el Gobierno de la Unión Europea, y que tiene luego funciones que son muy relevantes para la tutela de los derechos y libertades, ¿no? Promueve el interés general de la Unión y toma las iniciativas adecuadas con dicho fin. Vela para que se apliquen los tratados y las medidas adoptadas por las instituciones. Por tanto, también los derechos contenidos en los tratados y, por tanto, la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Y eso lo puede hacer a través de la iniciativa legislativa, a través del desarrollo reglamentario. Los reglamentos son las leyes en el ámbito o en el nivel europeo. Y luego, pues además hay que tener en cuenta que puede iniciar procedimientos tan importantes como el procedimiento por incumplimiento con los Estados miembros en caso de violaciones del Estado de Derecho. Además, también tiene mecanismos específicos, ¿no? De manera que es una institución muy relevante. Aquí, bueno, hemos hecho referencia al presidente, al alto representante, al mandato y estatuto de los miembros, en fin, algunas cuestiones que son relevantes. Luego, quizá también es importante la figura del defensor del pueblo europeo. Ya vimos la figura del defensor del pueblo en el ámbito interno. Pues el defensor del pueblo europeo es una figura muy similar que existe a nivel europeo y que es una institución de garantía de los derechos y libertades. Es elegido por el Parlamento Europeo en el inicio de la legislatura por mayoría de votos, dentro de un quórum de la mitad de los miembros, y la elección es para toda la legislatura. Tiene el derecho a acudir a la institución los ciudadanos europeos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Carta de Derechos Fundamentales pues extienden también este derecho a acceder a la institución del defensor del pueblo, además de los ciudadanos, a toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en la Unión en un Estado miembro, en la medida en que puede tener intereses, ¿no? En el ejercicio de sus funciones, pues destaca la presentación del informe anual, como lo hace también el defensor del pueblo a nivel estatal. Luego tenemos en el ámbito del Consejo de Europa la institución de garantía del mismo, ¿no? Y ahí nosotros pues, hemos destacado el comisario para los derechos humanos, que es una figura importante, creada por una resolución ya en el año 99 y que se ocupa del fomento de la educación, sensibilización y el respeto de los derechos humanos. Y luego, pues el Consejo de Ministros, que tiene importancia. ¿Por qué? Porque una vez conocidas las sentencias de derechos humanos, en otro tema se analiza la figura de tutela o de mecanismo jurisdiccional que supone el Tribunal de Derechos Humanos a través de la demanda ante el mismo por violación de los derechos contenidos en el convenio. Pues bueno, es el Consejo de Ministros quien tiene competencia para que le remitan las sentencias del tribunal y se encarga de velar por su ejecución. En caso de observar problemas de intervención, puede pedir aclaración al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si considera que un Estado no ejecuta la sentencia, pues puede plantear ante el propio Tribunal Europeo una cuestión por incumplimiento y tras un análisis el Tribunal Europeo puede decir si ha existido o no ese incumplimiento y reenviar el asunto al comité para que en caso de incumplimiento examine las medidas a adoptar. Bueno, en lo que es... luego tenemos la cuestión del Comité Económico y Social en la Carta Social Europea,
Y aquí hay que decir que no es equivalente en ningún caso a la fuerza que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque no es propiamente una institución de carácter jurisdiccional, pero funciona de forma muy similar, ¿no? Contiene la Carta Social Europea, en el 61 contiene los derechos económicos y sociales, y hay que decir que fue revisada con una ampliación en el año 1988 y luego una revisión de la Carta posterior que tardó España en ratificar, pero finalmente ratificó en el año 2021. El mecanismo de control que establece no es estrictamente constitucional, como hemos dicho, pero porque lo diferencia del sistema del convenio y está basado en la representación de informes nacionales por parte de los Estados en un sistema de denuncia colectiva que permite a los sindicatos y a las organizaciones no gubernamentales presentar reclamaciones colectivas, encargándose al Comité Europeo de Derechos Sociales de vigilar el cumplimiento de la Carta. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la competencia para conocer las reclamaciones colectivas solamente pueden interponerse esas reclamaciones contra los Estados que han ratificado el protocolo facultativo que introduce el sistema de reclamaciones colectivas de la Carta, cosa que España no hizo hasta el año 2021. No obstante, como hemos dicho, no es un control jurisdiccional, pero el valor de carácter declarativo de los informes anuales y de las conclusiones de las denuncias que se presentan con carácter colectivo, pues tienen mucha importancia porque son vinculantes y porque hay unos compromisos de cumplimiento, ¿no?, de las exigencias y de los contenidos de la Carta Social Europea. Pues nada, muchas gracias por la atención.